Buenos días, bendiciones para todos. Bendiciones, buenos días. Falta Omar Gallego saludar y ya. Buenos días para todos, bendiciones. Quiero felicitar a Gloria Leiva porque se le bautiza a su hijita. Muy bien, yo la Muchas, felicito. muchas gracias, pastor. Dios es fiel, Dios es fiel. Sí, este es un gran logro que los hijos se bauticen. Es un logro grandísimo. Bueno, Pastor David, ahora sí estamos en sus manos. Listo. Buenos días. Bueno, comenzamos entonces con la hoja de trabajo que mandamos ayer al grupo para que hoy trabajemos sobre ellas. Aquí están. Esto es lo que compartimos ayer en el grupo. La idea es que usted lo tenga allí en físico para que lo pueda trabajar. Si no, pues le toca ahí en el computador, no sé, como le quede más fácil. El pasaje que vamos a trabajar es el mismo que se predicó hace 8 días. Lo tienen ya. El cuerpo está aquí, momentico. Bien, entonces Juan. Ah, no, este no era. Ese no es. La primera cosa es que abrir aquí no era, ok. Ah, sí, está bien. Bueno, pero la idea es hacer hoy lo que vimos Antes ahora de, Pastor David, perdón, antes de que usted comience ahí en forma. Lo que vamos a hacer es muy importante, recuerden eso, muy importante, no es importante, sino muy importante, porque el pastor David nos va a dar unas planillas, y en esas planillas está el paso a paso, recuerde, el paso a paso para hacer un sermón expositivo. Entonces, a usted le van a quedar ahí en el grupo, el pastor ya envió las planillas para que usted las tenga a la mano, porque algunos han manifestado pues que tienen como duda cómo hacer la exégesis o cómo hacer la hermenéutica o cómo hacer la homilética. Entonces el pastor David va a explicar el paso a paso de un mismo texto bíblico hasta que se haga la predicación completa, ¿sí? Entonces, prácticamente esta predicación va a quedar masticada, muy masticada. Entonces, este va a ser como un modelo para que ustedes lo tengan presente para afirmar o reforzar el trabajo que usted ya ha hecho, el trabajo que ya se hizo en el retiro de escuelitas, el trabajo que se ha venido haciendo aquí en las clases. ¿Cuál es la diferencia? Que este lo vamos a hacer en un solo pasaje, todo el proceso. Listo, Pastor David, muchas gracias, yo. bueno, la idea es que hagamos lo que se hizo la vez pasada con el pasaje de Juan 6 del 1 al 15, ¿no? Que le expliqué qué era una narrativa, el autor, ¿cierto? La situación, signatarios, el contexto, la carne, el esqueleto, la idea exegética y dónde más está ese pasaje en otras referencias bíblicas. Esto que ya hicimos, la última clase que yo di con Juan 6, lo que queremos hacer ahora con Juan 7. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que les decía la última vez, la exégesis básicamente eh, para todos los pasajes de Juan 7, la base es la misma, ¿no? Tenemos que el género literario y narrativa, o sea, cada pasaje que prediquemos de Juan 7, de Juan, perdón, siempre va a ser género narrativa. El contexto histórico siempre va a ser el mismo. O sea, Juan escribe en el año 100 después de Cristo, en Éfeso. ¿Qué pasa? Hay una amenaza de herejías gnósticas que está pues, afectando a la iglesia. ¿Y a quién escribe todo el Evangelio de Juan? A personas que conformaban la iglesia en aquel momento, que eran mayormente griegos residentes en Asia, o sea, gente que no conoce mucho de Biblia, gente que no conoce mucho el, el Antiguo Testamento, o sea, no son judíos
que han sido criados en la Torá, sino que son griegos que están convertidos a Cristo, pero necesitan conocer la Biblia, tener doctrina, tener bases bíblicas. De ahí es que Juan decide escribir este evangelio para ellos. Una iglesia, digamos, nueva, una iglesia sin mucho fundamento bíblico que está siendo atacada por herejías. Entonces, con esto en base, ya empezamos a trabajar ya, ahora sí, el párrafo, ¿cierto? El Pastor párrafo de David, Juan. Señor, disculpe un momentico. Si alguno tiene duda del paso a paso, usted levante su mano. Alexa, que está ahí pendiente de quién levanta la mano y todo eso, le dice al pastor David, para que no hayan como lagunas o dudas, porque estas hojas son claves, estas hojas de trabajo. Entonces son claves para que ustedes vean el paso a paso. Listo, disculpen. Siga. bueno, entonces, ya de aquí, con esto, hasta aquí esto es lo mismo para toda la predicación de cualquier párrafo de Juan. ¿Listo? O sea, estas dos casillas no cambian. ¿Dónde cambia la exégesis? Ya cuando hablamos del contexto literario, qué viene antes y qué viene después, porque allá nos enfocamos no en todo el libro, sino en el párrafo que se va a predicar. En este caso, pues, es Juan capítulo 7, que viene antes y que viene después. Entonces yo no voy a enseñar todo, sino que ustedes ya tienen la base, ya ustedes hicieron parte de esto, porque ya ustedes lo predicaron ahora 8 días. Entonces más bien lo vamos a hacer juntos. Listo, basados en lo que ustedes ya estudiaron, hicieron, ya todos tienen la mayoría la idea exegética y un sermón. Entonces, ¿qué viene antes de Juan 7? A ver, ayúdenme, yo voy escribiendo aquí, voy llenando junto con ustedes esto, a ver. Es cuando ocurre la alimentación de los 5.000 y la gente pretende hacer rey a Jesús, y entonces es cuando él ahí hay un discurso donde él habla con los judíos sobre el pan de vida. Entonces, antes, alimentación de los 5.000. Él dice que es el pan de vida. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo? Es importante que ustedes tengan su Biblia abierta ahí, que también Perdón. ustedes vayan mirando el texto y la pantalla, digámoslo así, la pantalla y el texto bíblico en su Biblia física. Pero ustedes pueden ir ahí, ir comentando. Perdón, buenos días, Pastor David. Buenos días. Yo entiendo que el antes era que él venía predicando, pero allá estaban en unas fiestas. El antes no son las fiestas que estaban dando, era la última fiesta ¿no entra ahí? Sí, 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 o Era el sea, último día de la fiesta de las sí, enramadas, que era la más importante. Ese sería el antes. Me corrigen si sí, que sí. está bien. Fiesta, Listo. desenramado, tabernáculo, ¿no? ¿Listo? Entonces, todo lo que está inmediatamente antes del pasaje, debo tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿O qué había pasado, ¿no? Entonces, está bien. Antes de eso, estaba en la fiesta de las enramadas. Jesús había dicho que era el pan de vida. Había alimentado 5.000. O sea, yo puedo ahí hacerlo así sencillo o profundizar más. O sea, yo ya decido qué tan profundo hago la exégesis, ¿no? Después del pasaje que viene, después de esto, ¿qué viene después? La mujer adúltera en el 8. Sí. ¿Qué más?
Después sigue unos bloques porque el capítulo 7 viene con varios bloques, ¿no? Entonces después está división entre las personas, nunca hablaba un hombre así, ¿cierto? Y ahí sí ya sigue lo de la mujer adulta. O sea, Jesús venía con una serie de, de, de enseñanzas, una serie como de visitas y como de un auditorio diferente. Discusión entre la gente, ¿no? Si este era el Cristo, el profeta que debe venir, ¿cierto? ¿Qué más hay después? Antes de la mujer adúltera. Pastor David, yo creo que después viene es la esperanza, o sea, la fe, el creer en Él, porque dice que, o sea, el último pasaje dice, al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios, que recibirían los que creyeren. Viene la fe, la esperanza, el creer en Él, en esperar en Él. No, pero, ¿Opinos? pero, pero ese ya es el pasaje que vamos a predicar, ¿no? Ese ya es el Sí, pasaje. Ya está hablando sí, después de ese pasaje después que de este viene. pasaje. Ah, ya. Gracias. ¿Listo? Miramos lo que está pasando allí, ¿no? Hay discusión entre la gente, quieren prender a Jesús. Dice que jamás alguien ha hablado así. Y después cada quien se fue a su casa. Sí, También. sí. Cada quien se va a su casa. Entonces, esto es la parte del contexto literario, ¿no? Que viene antes, que viene después. Obviamente aquí lo escribimos, pero pues hay que tener en cuenta investigar eso, ¿no? Que tiene que ver eso. Hay unos, yo soy el último que hablo, ¿no? Pero yo quiero que hablen ustedes, tengan la Biblia ahí abierta. Te voy a hablar algo porque hay algo importante en el antes y en el después. En el antes, antecitos, los fariseos, los principales sacerdotes envían alguaciles para que prendieran a Jesús, o sea, lo arrestaran. ¿Eso de dónde está? Versículo 32. Dice que los envía. ¿Quiénes eran los alguaciles? Como unos policías de la época, ¿cierto? Lo envían para que arresten a Jesús. Ese es el versículo 32. Pero me llama la atención el versículo 46, que cuando vuelven, los sacerdotes le dicen, ¿y por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no arrestaron a Jesús? Miren lo que dicen los alguaciles. Los alguaciles le respondieron, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como ese. Entonces, ahí los fariseos y los dicen, también ustedes se quieren convertir a esa herejía, a ese hombre. ¿Sí? Entonces, hay un asombro, no solamente de la multitud que estaba en la fiesta de los tabernáculos, sino también en los adversarios que iban a arrestar a Jesús. Bien. Entonces, le digo a usted antes, obviamente estaban poniendo dónde está esto escrito, ¿no? Por ejemplo, aquí envían alguaciles, versículo 32. No arrestaron a Jesús, versículo 45, ¿no? O sea que cada frase que ustedes escriban, pongan ahí al lado qué versículo está. Alimentando a los 5.000, ¿dónde está? ¿En qué pasaje? Jesús es el pan de vida, ¿en qué pasaje? ¿En qué versículo? ¿Cierto? Le vamos poniendo allí el versículo al lado para saber dónde sacamos ese contexto, el antes y el después. Listo, entonces, esto es lo que sigue. Luego pasamos a entendiendo el pasaje en detalle. Y aquí es donde vamos a la siguiente hoja, que son las palabras amigas, ¿no? Las preguntas básicas, las palabras clave, las palabras repetidas, verbos, contrastes, causas y efectos. Esta partecita es la hoja de trabajo que sigue. Ya todos tienen la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo creo que vamos a hacer grupos pequeños más bien. Pastor, disculpe la anterior. Sí, ¿quién necesita el anterior? La, bueno, la otra. Esa, ajá, ahí entonces.
No, no, Esta, esa no la, bueno, la que sigue. Esta que dice esta. la 2 punto, entendimiento, esa. Ujú. O Entonces sea, las palabras repetidas, bueno, las palabras amigas. esta hoja de trabajo que estamos viendo es la hoja de trabajo uno, ¿no? Esta es la uno. Ujú. Ya. Y lo que está encerrado en el circulito, que estoy mostrando ahí, ¿cierto? Dos, Ujú. entendiendo el pasaje, palabras básicas, palabras repetidas, similitudes, contrastes. Esto que está ahí, ese cuadrito, es lo que se trabaja aquí en esta hoja grande. Ya. Entonces, esta hoja grande, en la hoja número 2, está esto, mira, las 7 preguntas básicas. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Y al otro lado, observaciones. Las repetidas, contrastes, comparación de listados, causas, efectos, conectores, palabras claves y verbos. Ujú. ¿Listo? Entonces vamos a quedarnos 10 minuticos, yo creo, y en grupitos. Vamos a responder cada uno, ¿cierto? Esto, y luego ya lo traemos aquí y miramos qué resultado nos dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor, gracias. Pues sabemos 23. Todavía esa hoja ya la publicó ahí en el... Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacer salas. ¿De qué? De 3, yo creo. De 3 somos 23. Ah, bueno, somos... Bueno, si el pastor y yo somos 21. 7 por 3, 21. 6 por 3. Sí, el grupito de 3 para que sean, todos trabajemos en 10 minuticos y lo hacemos. ¿Listo? Listo, pastor. Ya vamos a hacer... No, vamos a ir salas nomás. Se sala automáticamente donde toque usted. Ahí el grupito trabaja 10 minuticos. Son las 5:19 hasta las 5:40. ¿Listo? Ahí ya se abrieron. Va a quedar de 4. Pueden entrar. Hermanos, buen día. Ya acabó también Alexa, acabó ya el grupo suyo. Sí, señor, ya terminamos. No que estábamos Ah, como en duda, ¿cómo será que ya vamos por la sala principal o no? bueno. James también va volando, James. Vea, ya acabó también James. Pues Estela. Estamos un Bueno, poquito como embolatados. sí. Ya nos estamos despertando. Mm, Pastor David, ahí buenos días, Dios lo bendiga. Ahí donde dice amén. listados, nosotros no sabemos esa parte de listados, no, pues no sabemos qué es o cómo se hace o qué, o sea, qué tenemos que colocar allí. Ah, bueno, ahorita que vengan todos, le explico para que todos Bueno, escuchen. bueno. Los que ya vienen, quedan 20 segundos. Regresando.
Este es abajo. Listo, todos volvieron, ¿verdad? Bueno, Vemos en sí. entonces, vamos a ver entonces cómo les fue, ¿listo? Entonces yo voy a ir llenando y cada grupo me va diciendo qué encontró, ¿listo? Entonces vamos a ver, ¿en quiénes? ¿Ustedes qué escribieron? A ver, ¿qué encontraron? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Muy bien. ¿Quién habla? Jesús. Muy bien. Jesús. ¿Qué más? ¿Qué otro quién hay ahí? Juan, El Wow. Espíritu Santo. la multitud, La multitud. ¿A quién le habla? A la multitud. ¿Qué más? el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ujú. ¿quién ¿De quién había? habla? ¿Quién habla el Señor? Del Espíritu Santo. Muy bien. Ya les voy a mostrar. ¿Qué más? ¿Dónde? Bueno, entonces, vamos al dónde, pues. Entonces, ¿quién habla? Jesús, el escritor Juan, a la multitud, ¿cierto? ¿A quiénes habla? A judíos. ¿Y de quién habla? Pues del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Dónde habla Jesús? ¿O dónde En pasa esto? Jerusalén, La fiesta de las Jerusalén. ramadas. En la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde? En Jerusalén. En el último gran día de la fiesta. En Jerusalén. En el Bueno, templo. La fiesta de los tabernáculos. En en el, Jerusalén, en el templo y en la fiesta de los tabernáculos. específicamente en el templo, ¿no? Muy bien. Se puede especificar que fue el último día, ¿cierto? El último día de la fiesta de los tabernáculos, porque ahí se desprende todo. Sí. Pues, ¿Esa no iría en tem- cuándo? Yo la puse en el cuándo. La pusimos en el cuándo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y nosotros Ah, también. sí, yo también lo puse ahí, sino que también en el donde lo puse ahí. No sé si se vale repetir, porque, por ejemplo, bueno, más adelante también hay unas cosas que se repiten. o sea, ¿dónde es como el espacio, ¿no? El lugar. ¿Y cuándo es como el tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde el lugar? ¿Cuándo el tiempo? Sí, entonces sí puede ser ¿cuándo? Cuando estaba ocurriendo ¿qué? De la fiesta de los tabernáculos. Bueno, listo. Ahora sí pasemos al qué. ¿Y qué es responder la palabra? A ver. ¿Qué se celebraba ese día de la fiesta de los tabernáculos? Ese último día. Entonces se celebraba que era el fin de la cosecha. Jesús levantó su voz. Bueno, pero entonces, el qué es lo que el mismo pasaje está respondiendo, ¿no? Del 37 al 39. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Pero entonces, ¿qué responde? ¿Cuál será la respuesta? Pues nosotros pusimos acá, o sea, el qué, como qué pasó. Entonces, en una fiesta tradicional judía, Jesús dice, yo soy el agua viva, porque en la fiesta o sea, en ese último día, el sacerdote derramaba agua. Pero el texto bíblico También, ¿qué dijo me está Jesús? hablando de eso. ¿Qué No, enseñó en ese último Jesús? día no se derramaba agua. Sé que vengamos a Jesús. Muy bien. Entonces, ¿Qué ¿qué dice dice el Jesús? pasaje? O sea, ¿qué dijo ¿Qué dice el Jesús? pasaje? Eso, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice? Si Venga y alguno beba. tiene sed, venga a mí y beba. Es que Yo soy vengan el agua de vida. y beba. Nosotros colocamos, venga y beba, el que cree en mí correrán ríos de agua viva.
Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que vengan y beban. ¿Qué más Sí. dice Jesús? ¿Qué más dice Jesús? Nosotros colocamos, hicimos como un paralelo entre sed y beber, venir y creer. O Muy sea, bien. sed versus beber, venir versus creer. Bien. Entonces, ¿de qué está? O sea, el qué tiene que ser expuesto por la misma Biblia, ¿no? El mismo pasaje 30 del 39. Entonces, estamos diciendo que ¿quién está hablando? Jesús. ¿A quién? A una multitud. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Dónde? En Jerusalén, en el templo. ¿Cuándo? En el... ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa Entonces, si creemos en Él? O sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si creemos en Jesús? ¿qué pasa? De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Muy bien. Entonces, no podemos irnos a respuestas que el texto nos está diciendo, ¿no? Sino lo que dice lo que dice la misma palabra literalmente. Entonces, así voy. Ya de pronto ahí donde no se confundía, pastor, porque uno lo comienza a analizar y comienza a sacar las palabras. Entonces, pero aquí pues ya usted nos aclaró ahorita y obviamente lo colocamos, como usted dijo, respecto al texto, enfocado sin salirnos en las mismas palabras. Muy bien, entonces ahí está, vean. Me sale me sale todo el pasaje. Nosotros Bueno, fíjate. colocamos allí qué pasó. ¿Qué pasó pues después de que él habló? Y pues ahí el Sí. pasaje más adelantico dice que nacieron inquietudes en el corazón de la gente, unos se sorprendieron de lo que hablaba Jesús, que esa fue la respuesta de los alguaciles, lo que hablaba Sino que sería el contexto, ¿sí me entiende? De antes y después. Aquí ok, estamos examinando el pasaje nomás. el pasaje, ok. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos hasta ahí, que vengan y beban, que si que creamos en él, que vendrá río de agua viva, ¿cierto? Bueno, ahora, el cómo. Entonces, ¿qué cómo? Responde el pasaje, ¿qué cómo? A ver, ¿Creer en Jesús? No sé. ¿ese Como es el dice la qué? escritura. Ah, muy bien, entonces, el cómo, ¿no? ¿Cómo debemos creer en Jesús? Como dice la escritura. ¿Qué otro cómo puede haber allí? A ver. Ya vimos que Jesús está hablando, que vengamos a Él y bebamos, que creamos en Él, que entonces vendrá el Espíritu Santo. Ahora dice, ¿y cómo? Entonces, ¿Cómo calmamos nuestra sed? ¿cómo? Viniendo a Jesús. Porque Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿cómo calmamos nuestra sed? Viniendo a Jesús. Porque Él dice, venga a mí. Ese ya está en el anterior, ¿no? Que vengamos a Jesús. Entonces, el cómo es, ¿cómo debemos venir a Jesús? Como dice la escritura, dice. Creyendo. Ese sería el cómo. Puede ser también creyendo, pero antes de creyendo, ¿cómo más? Con sed. Exacto, con sed. ¿Cierto? Si uno tiene sed, vengan a mí, beba. Entonces, con sed puede ser otro cómo, ¿no? O sea, el qué es que vengamos y bebamos, el qué es que vengamos creyendo, el qué es cierto, que vendrá el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces, con sed, ¿cómo? Creyendo, ¿cómo? Como dice la Escritura, ¿cómo? O sea, lo que el mismo texto me responda cómo es lo que yo debo poner allí. Señora. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Está claro hasta allí Sí, las señor. preguntas? Sí, señor. Pastor, o sea que el qué y el cómo lo responde el texto. Sí, señora, es lo que el texto diga, no lo que diga el contexto, no lo que digan no lo que digan los comentarios. Usted ya sabe que el último día que se derramaba agua, que los aguaciles, no, nada de eso, es lo que está el texto allí respondiendo. Los 3 versículos que estamos estudiando. Si fueran 5 versículos, de los 5 versículos. Si fueran 10 versículos, los 10 versículos. Este pasaje solo son 3 de los 3 versículos que me responden a estas preguntas amigas. ¿Listo?
Y pasemos a la sexta entonces. ¿Por qué? ¿Por qué responde el pasaje? Porque aún no venía el Espíritu Santo. Muy bien. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Puede ser, aunque ese ya lo pusimos como que, ¿no? También la misma Porque Jesús Biblia no había sido dice, glorificado. la misma Biblia dice, porque aún no ha sido glorificado Jesús. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque no había sido. Porque era el tiempo de que Jesús anunciara la venida del Espíritu Santo. También. Muy bien. Bueno, pero ahí no me cabe todo eso allí. Yo resumo, ¿no? ¿Por qué? Que no ha venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no ha sido aún glorificado. Ustedes miren que son los porqués que el mismo texto está respondiendo. Yo no lo estoy inventando, ni estoy forzando la palabra que responda lo que yo quiero que responda, no. Naturalmente deben salir respuestas a esas preguntas del texto bíblico. A veces no hay respuesta. A veces ¿dónde? A veces no sabemos dónde ocurrió eso. Entonces dejamos en blanco. ¿Sí? No es que hay que responder cada pregunta y si no me la invento y si no, pues pongo cualquier cosa ahí, no. Si no hay dónde, si el pasado está hablando de dónde ocurrió ese acontecimiento, entonces dejo en blanco el dónde. Si no supimos cuándo fue, dejamos en blanco el cuándo. ¿Listo? Y la última pregunta. Así que es como la conclusión, ¿no? Como un resumen. Entonces, si quien está hablando es Jesús a la multitud acerca del Espíritu Santo en Jerusalén, el último día de la fiesta, y está diciendo que vengamos a Él, que creamos en Él, que corre un río de agua viva, que vengamos con sed, creyendo, como es la Escritura, porque aún no en el Espíritu Santo, porque Él ha sido glorificado. Entonces, así que será como el resumen de la Nosotros conclusión. colocamos, así que ¿qué recibirían si creían en Jesús? ¿Y la respuesta? Recibirían el Espíritu Santo y correrían fuentes de agua viva en su interior. Bien. Entonces ahí está como media la respuesta, ¿no? O el resumen, la conclusión. Sería así que el que tenga sed venga y beba para Sí, ser saciado. ¿Sí? sí, está bien. Es como el resumen que encierre todas las respuestas, ¿no? Que encierre toda la idea de lo que estamos allí respondiendo. Pastor, nosotros respondimos, así que Jesús tuvo que alzar la voz para declarar que Él era la fuente de vida. Bueno, pero ahí no está hablando que Él es la fuente de vida. ¿Sí me voy a entender? Ahí no está hablando de fuentes de vida. Entonces tenemos que ser lo más bíblicos o literales posible del pasaje, más textual. Nosotros colocamos, si alguno, perdón, así que si alguno tiene sed, serán saciados. Así que los que creen en Jesús recibirán al Espíritu Santo. Muy bien. Esa es Pues, una buena pastor, respuesta. yo puse así. Si crees en Jesús, de tu interior correrán ríos de agua viva. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la conclusión donde así que Jesús nos dice que tenemos sed, vengamos a Él y bebamos creyendo, ¿cierto? Como es la Escritura, y entonces recibiremos ríos de agua viva hablando del Espíritu Santo. Sí, es como un resumen de todo lo que estamos viendo. Bueno, hasta aquí llego yo. Ya la otra parte pues la hago introducción si Dios quiere, porque ya tengo que irme. Así que los dejo, Pastor Leonardo. Dios los bendiga. Mil gracias, Pastor Pastor, David. Dios le muchas bendiga. Buen gracias. día. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Que vaya Dios le bendiga. bien. Bueno, Muchas gracias. listo. Ahí sí se va, si se dan cuenta cómo esa letra pequeña cobra vida, el pasaje tiene más sentido, tiene más propósito, todo eso. Bueno, preguntas hasta aquí. Pastor, se puede preguntar, pero de una de las que no vimos en este momento con el pastor. Es decir, por ejemplo, en la 4 no la hicimos en las observaciones.
la de listados porque no entendimos como los listados, como a qué se refiere. O sea, de la página que sigue. Exacto, de las observaciones. No, dejemos eso porque esa es la próxima clase. Ah, ok. Esa es la próxima clase. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, mire, voy a hablar de las entrevistas. ¿Cuál es el propósito de las entrevistas? Es mentoreo, mentoreo. ¿Mentoreo qué es? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en la lectura bíblica? Recuerde que cada tarea tiene un propósito. Esas no son tareas por colocar tareas, no. Tareas con propósito. Ejemplo, ¿por qué se colocan 4 capítulos diarios? A ver, ¿quién me puede responder? Para leer la Biblia en un año. Para leer la Biblia en un año. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué? Para tener un hábito de lectura. Muy bien, tener un hábito de lectura. ¿Qué más? Hay una regla de la hermenéutica, una regla universal. Disciplina, porque tenemos que tener disciplina. Bien, sí. Hay una regla de la hermenéutica que dice que la Biblia debe ser su propio intérprete. Si usted no lee toda la Biblia, no puede aplicar nunca ese principio de la hermenéutica, que la Biblia sea su propio intérprete. Ese es un propósito principal. Entonces, ahora, otro propósito, ¿por qué se lee la Biblia? Porque usted es predicador ¿de qué? De la Biblia. Y si no lee la Biblia, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Es como el maestro de inglés y no sabe inglés, ¿cómo va a ser maestro de inglés? ¿Sí? O un maestro de ¿qué? De construcción, pero nunca se ha untado de cemento, ¿sí ve? Entonces, eso es clave. Esto no es una tarea por colocar una tarea. Y cada cosa tiene un propósito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué hacer un sermón cada 15 días con un pasaje? Ahora, este sermón sí no va a ser de 15 días, se va a durar como un mes o mes y medio. Yo creo que mes y medio. ¿Por qué se coloca un texto para que hagan una predicación? Pastor, porque necesitamos desarrollar todas estas habilidades de tener como abierto uno a la palabra, a todo esto que estamos aprendiendo, Porque a ustedes evaluar. porque necesitan aplicar las herramientas que están aprendiendo, ¿cómo lo van a aplicar? Si ustedes lo ven, si no se les coloca tareas de hacer predicaciones, ¿qué va a pasar? No van a saber cómo aplicarlos. Entonces es importantísimo. Bueno, la tarea de la oración. ¿Por qué se coloca la oración? No, pero la oración sí debe ser un estilo de vida también, igual que la misma lectura. Eso es algo que es inseparable. Nosotros debemos ser ávidos en la oración. Bien. Que debe haber comunión con Dios para poder es el que habla a través de nosotros. Eso, perfecto, para que Dios hable a través de nosotros, Dios hable. ¿Sí ven? ¿Por qué la oración? ¿Quién inspiró las escrituras? Porque la palabra debe ir unida al espíritu. Perfecto. La palabra que usted predica tiene que estar unida al Espíritu Santo, que va a hablar. ¿Por qué la oración? ¿Quién inspiró la escritura? Toda la escritura es que Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. es. Entonces, si usted no ora, ¿qué no va a poder hacer? Ser inspirada. O sea, debemos ser llenos del Orar. Espíritu de Dios. Sí, pero en relación a lo que usted va a predicar, a lo que va a estudiar. La oración es lo que le da vida a la palabra que se expone.
Perfecto. Entonces, mire, usted necesita discernimiento, porque recuerde que la escritura es inspirada por Dios. No es un libro, no es 100 años de soledad o cualquier libro, es la palabra de Dios. Por eso la oración. ¿Por qué hay que predicarla? Porque hay que predicarla en los grupos, en las células, en la esquina, en el parque. ¿Por qué? Porque es un mandato que nos manda la palabra que Jesús nos manda hacer. Eso, porque el Señor nos manda a predicar. ¿Por qué más? Para que todos conozcan. Para que la gente conozca de Dios bien. ¿Qué más? Para practicar, ¿no? El tema de ser capaz Practicar, y llevar el mensaje. practicar, eso es clave, ¿sí ve? Entonces mire cada tarea, entonces mire, ojo, no me vayan a ver a mí como el malo, porque algunos dirán, es que el pastor pone tanta tarea. No, no, no. Esta tiene un propósito. ¿Por qué el tiempo a solas con Dios? Porque allí es donde Dios me habla en la intimidad de la palabra, de lo que... Perfecto. Qué lindo es. Porque ahí es donde Dios me habla. Ahí es donde me habla. Mire, nunca se acerque a la escritura para hacer una predicación. Como explicó, uno de los pecados de los predicadores que es acercarse a la escritura para hacer una predicación. Debe hacerlo como lo dice Estela Peláez. Debe acercarse porque es la palabra. Ahí van a salir predicaciones. Nunca se acerque para predicar la palabra. Acérquese porque la palabra, porque es la palabra. Por eso es el tiempo a solas con Dios. Porque si no se convierten en predicadores, cabezones nomás. Solo se acercan porque tienen que predicar y no porque es la palabra. Y en el tiempo a solas con Dios se apunta hacia eso. ¿Por qué hay que hacerlo? El altar familiar. A ver, pues todos al tiempo. Mi pastor, así como necesitamos intimidad con Dios, buscarlo a Él, también necesitamos tener esa unión familiar y compartirle también de la palabra, como para tener todos como ese avivamiento de Dios en familia. Está bien, bien. Porque es mi primer auditorio. Porque muy bien, ese es su primer auditorio. Si no le creen en la casa, ¿cómo? Ellos son los que le van a decir sí o no, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué dice la Biblia? Que sacare el predicador, el creyente, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Yo le hago otra aplicación. ¿Qué sacaré usted ganando a todo el mundo y perdiendo su familia? Entonces es clave su familia. Entonces también porque yo en mi casa serviremos al Señor, ¿cierto? Claro, perfecto. Ahora, si alguno tiene llamado al sagrado ministerio o va a ser un gran predicador, este es un punto clave. Familia. Porque usted no puede construir un gran ministerio sacrificando la familia. No. Construyendo la familia. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hablar es, en el grupo ya Carolina les mandó la lista. Vamos a estar trabajando eso, las diferentes entrevistas. Y pues la entrevista en sí es corta, pero yo sí quiero es saber cómo vamos, personalizado, cómo vamos. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Perdón, pastor. Diana Martínez y después Carolina. Pastor, perdón, entonces, ¿las entrevistas serán virtuales o presenciales? Como usted la haya escogido, presencial o virtual, no hay problema. Ah, ok, gracias.
Ahora sí Carolina y después Claudia. Listo. Sí, bueno, pues como para recordarles que en el grupo se dejaron 3 links para que por favor llenen ese formato. Los invito a que por favor lo abran, lo lean, lo llenen, porque eso nos va a ayudar a nosotros para saber cómo estamos cada uno de nosotros, para ir mejorando en el transcurso pues de estos 3 años. También tengan en cuenta lo que se ha enviado, las hojas, los versículos. Recuerden que la modalidad a cada uno de los que ya les he hablado puede ser presencial o virtual, eso lo escogen. Para los que me han hablado, se han inquietado de que solamente pueden en las noches, ya se hablará con el pastor y se sacará otro tiempo. ¿Listo? Listo. Carolina Trujillo. Claudia Trujillo, perdón. Ujú. Pastor, es que hay uno de los formularios que yo no lo diligencié porque tenía la duda. En la parte donde dice que seleccionara las prédicas que ya ha realizado en su totalidad. Pero si de pronto no ha predicado, entonces, pero obviamente uno las ha estudiado en sentido de que pues uno las estudia cuando hacía que otro predique, pero entonces ahí uno lo deja que en blanco o porque como no se ha salido a predicar uno puntualmente. No, ahí se refiere como al sermón que usted debió haber hecho. Lo predique o no lo predique. Ahora, ¿qué les recomiendo a todos? Vaya haciendo eso se llama semillero homilético. Entonces usted va cuadrando todas las predicaciones y de acuerdo a la ocasión usted ya la puede ir trabajando, porque después lo único que trabaja son puentes hermenéuticos, pero ya tiene. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuántas predicaciones tenemos hasta ahorita? ¿Sí ven? 4, pastor. Eso, estas son las que debe contestar. ¿Cuántas predicaciones tiene? 4. Ahora, pero si usted no hizo una, ¿cuántas tiene que responder? 3. Ahora, recuerde que ¿quién está mirando? Dios. Porque difícilmente yo voy a revisarle allá su esto de notas y muéstreme las predicaciones. No, usted las debe tener, porque es parte del ejercicio, parte de las tareas. Ahora, otra cosa, recuerde que cada 15 días alguien va a estar predicando. Al principio se da el tiempo de que sea voluntario. ¿Quién tiene la predicación? Pero si nadie la tiene, es obligación. Entonces ya, fulano de tal paso. ¿Sí ves? Fulano de tal. ¿Por qué? Porque era una tarea. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos veremos hoy. Dios me los bendiga, los aprecio mucho, los quiero mucho. Los que entrevisté, he visto el crecimiento, estoy contento. Seguiremos trabajando en eso a ver cómo nos va. ¿Listo? Dios los bendiga. Dios les Muchas bendiga. gracias. Igualmente, Dios les pastor, bendiciones bendiga. para todos.